En esta presentación lo que vamos a ver es el análisis de síntesis y retrosíntesis y la resolución de un problema de ejemplo. Para empezar vamos a iniciar diciendo qué es la síntesis orgánica y la podemos definir como la construcción planificada de moléculas orgánicas mediante reacciones químicas. Esta síntesis de compuestos orgánicos se convierten en uno de los ámbitos más importantes que tiene la química orgánica y diferenciamos tres grandes grupos: las que se orientan a diversificar librerías de farmacoquímicos o catalizadores, las que se orientan a fabricar una molécula objetivo, ya sea de productos naturales o diseño de moléculas, y las que se orientan a métodos de síntesis, es decir, a generar reactivos, estrategias o catalizadores. ¿Cómo diseñamos la síntesis? El diseño de la síntesis se basará en el análisis retrosintético de la molécula, el cual es un enfoque que introdujo al mundo de síntesis el químico Corey. Por ejemplo, si vemos el análisis retrosintético, es decir, las desconexiones de la fosfresina, podemos observar diferentes cortes en su molécula. Estos cortes o desconexiones nos indicarían los sintones que tenemos que generar. Por ejemplo, en el extremo derecho podemos cortar esta molécula sabiendo que podemos partir de la molécula de abajo. En el medio podríamos partir de un alquino protegido. Entonces podríamos cortar y partir de un epóxido. Y también podríamos cortar el ciclo final y utilizarlo unido a un metal. A su vez, este ciclo se puede volver a partir mediante un mecanismo de Diels-Alder, que podemos decir que estos van a ser los sintetizadores de esta molécula. A modo de ejemplo del análisis retrosintético tenemos esta molécula objetivo. ¿Cómo procederíamos para hacer el análisis? Primero debemos identificar los puntos donde se realizarán los cortes, de manera que nos represente la mayor simplificación posible y siempre que exista un mecanismo de reconexión razonable. Reescribir los sintones y equivalentes sintéticos y plantear el mecanismo de síntesis correspondiente. En el análisis de esta molécula lo primero que vamos a realizar es la desconexión carbono-nitrógeno, es decir, la ruptura del grupo amida, separándolo en dos grandes bloques, que si los observamos son moléculas bastante similares, es decir, que podríamos partir de una única molécula que nos genere estas dos, utilizando diferentes reacciones. Procediendo con el análisis, podríamos partir, suponiendo la molécula de abajo, podríamos cortarla intercambiando el grupo funcional. En este caso intercambiaríamos el amino por un nitrilo, ya que las aminas son muy poco reactivas y los grupos nitrilos son bastante reactivos y nos dan mayor flexibilidad a la hora de querer trabajar con reacciones. Luego este grupo nitrilo lo podríamos cambiar por un cloro y por último desconectar esta cadena de metano-cloro del anillo benceno, y podríamos decir que en este paso se terminan las desconexiones posibles. Existiría una más donde en lugar de metóxidos tengamos oxidrilos teniendo un bifenilo, y este compuesto también es comercialmente accesible. Sin embargo, esta desconexión ya estaría bien. Bien, comenzando con la síntesis, como planteamos antes, si tenemos un bifenol, ¿sí?, podríamos utilizar un metóxido con un hidróxido de sodio, un medio bien básico, para oxidar estos oxidrilos, metilándolos, generando los metóxidos. Luego, para generar la reacción del benceno con un cloro, lo que podemos hacer es mediante una clorometilación, utilizando zinc como catalizador. Una vez que tenemos el cloro
cloro es fácil generar el grupo nitrilo mediante la adición de una sal. La sal generaría la eliminación del cloro y que se introduzca el grupo nitrilo en la cadena de benceno. Y este grupo nitrilo es fácilmente reducible a amina mediante un catalizador, el litio aluminio. También podría usarse uno de borhidruro de sodio o dival. Y por otro lado, a nuestro compuesto con el grupo nitrilo lo podremos tratar con una base para generar el ácido. Los grupos nitrilos tienen la característica de que reaccionan con varios compuestos y nos permiten una amplia gama de reacciones. Entonces, generando el ácido es muy sencillo generar su derivado halogenado. Este derivado halogenado nos permite fácilmente con el grupo amina para generar la amida correspondiente. Esta es la síntesis que vemos por la clase de hoy y los invitamos a seguir viendo síntesis de moléculas.